Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam. Namaskar. Vamos. Y vamos a hablar acerca de cómo afrontar los desafíos. Cómo afrontar los desafíos que implica practicar la espiritualidad. Es un tema fuerte, ¿no? Porque, como dije en el videíto que compartí ayer, ¿no? Hice un videíto así chiquitito y el maestro espiritual dice: cuanto más elevada es la meta, más fuertes son los obstáculos, ¿no? Y así es como va con la espiritualidad, ¿no? Es como decir, si quiero subir el cerro de Tikul, ok. Quiero subir los Himalayas. Prepárate. Prepárate, para gente que se quedó arriba, ¿no? No creo que alguien se haya quedado en el cerro de Tikul, ¿no? Pero sí hay gente que se quedó ahí en los Himalayas, están congelados, ¿no? Que son ahí. Hay gente que se quedó, intentó subir ahí y se quedó. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de la espiritualidad, ¿no? Cuando hablamos de la espiritualidad estamos poniendo en juego nuestra existencia, ¿no? O sea, no estamos hablando de un pasatiempo o un hobby, ¿no? Algo que viene como a complementar la vida, sino que estamos hablando del fundamento de lo que somos, es decir, la base, el aspecto más profundo, más real. Cuando empezamos el trabajo espiritual, empezamos a realizar un trabajo sobre el ser. El ser. Sí. Y es una labor ardua y delicada. Entonces, ¿cómo afrontar los desafíos que implica practicar la espiritualidad? Cuando hablamos de espiritualidad, ¿para qué la practicamos, no? ¿Cuál es nuestro objetivo cuando llegamos a practicar la espiritualidad? Bueno, la verdad es que la motivación central se va redefiniendo conforme uno va avanzando en el proceso, ¿sí? Hasta que da en el punto. Y no es que cada uno busca lo que quiere y es válido. Cuando entramos en el ámbito de la espiritualidad es el aspecto transpersonal, es decir, el ámbito que trasciende la individualidad. Entonces, en un punto de partida, sí es válida la extrema individualización, ¿no? Yo practico la espiritualidad por esto, yo busco esto y sí va. Pero conforme uno va avanzando y va profundizando en el viaje de exploración interna, va experimentando una realidad que trasciende el sentido de yo existo como este cuerpo. Y en ese ámbito, cuanto más uno sale de su yo relativo, del individuo condicionado, cuanto más uno trasciende la persona, que es la máscara, más uno se vuelve objetivo, es menos subjetivo. Entonces, lo que me motiva tengo anhelos, motivaciones estrictamente subjetivas, ¿no? Sí, pero conforme uno va trascendiendo al sujeto, a la persona, uno va llegando a motivaciones más profundas y ni siquiera pensadas, ¿no? Y que nos enlazan. Porque al principio lo que nos motiva, lo que nos lleva, pueden ser múltiples razones, ¿no? Pero conforme uno va profundizando, encuentra al final que estamos por lo mismo, ¿sí? Entonces se trasciende y uno alcanza y llega a las motivaciones más profundas, que son las que están impulsadas por las emociones superiores. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, como dijo Anumati, a intentar, es el esfuerzo por reconquistar el estado de yoga, es el estado de unificación interna. Yoga es el nombre de un estado interior, el estado interior unificado.
es reconquistar ese estado, porque uno no puede desear aquello que no conoce. Yo no recuerdo el estado de yoga, pero intuyo que va por ahí, ¿no? Tengo la experiencia de que eso lo perdí, por eso uno lo va a reconquistar. Uno va a la reconquista de su estado interior, de su naturaleza más profunda y más real, ¿sí? Porque todos, maestro espiritual dice, consciente o inconscientemente, todos estamos anhelando el estado de yoga. En realidad, cuando uno va a comprarse un helado, cuando uno va, en realidad lo que estamos anhelando es la realización de ese estado. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yoga significa ausencia de dualidad. Entonces, el estado de yoga está caracterizado por un estado de beatitud espiritual. Es una parayanti, paz suprema, beatitud, una bienaventuranza. Ese es el estado de yoga. Es el estado opuesto al que experimenta el ser humano promedio común, ¿no? O sea, generalmente nosotros nos encontramos en estado de en el ámbito de la dualidad. Queremos alcanzar el estado de yoga, ¿sí? Que estamos anhelando esa paz. Estamos anhelando esa paz, anhelo esa dicha, ese gozo interno, sutil, algo que llena más de adentro. Todos anhelamos eso, pero ¿por qué lo anhelamos? Todo deseo surge de una carencia. Entonces anhelamos el estado de yoga porque nos falta precisamente eso, nos falta paz. Entonces uno tiene que reconocer que me falta, no estoy en paz. Rechaza toda imaginación y fortalécete en lo que eres. No estoy en paz, no soy esa persona feliz que muestro ser. No soy ese personaje que le muestro a todo el mundo. Tengo emociones pesadas, tengo pensamientos estrechos y mezquinos. No estoy en paz. Estoy en conflicto. Estoy en conflicto. Y el conflicto, para que se dé un conflicto, se necesitan dos opuestos en confrontación. Sí. Se necesitan dos partes que estén en choque. El conflicto, donde lo experimento adentro. Uno lo puede justificar de mil maneras. De mil maneras. El conflicto está adentro. El conflicto es conmigo, yo con mis emociones, yo con mis pensamientos. El conflicto es interno. Es el punto de partida en el proceso. Entonces, ¿qué busco yo con la espiritualidad? Busco el estado de paz suprema. Busco el estado en el cual los opuestos son reintegrados nuevamente en la unicidad absoluta de la realidad con mayúscula. Busco eso, ¿ok? Busco eso y viene la práctica de la espiritualidad. Bueno, hay muchas prácticas que son prácticas de orden psicoespiritual, como por ejemplo la meditación, pero cuando me siento a meditar no puedo meditar. No puedo meditar, ¿no? Me siento, no paro de pensar, me duele el cuerpo, la cabeza, no paro de pensar, mi cabeza está pesada. Mi cabeza está pesada y mi corazón está duro, ¿viste? ¿No? Entonces, el ideal y la realidad. Entonces uno tiene que empezar desde el lugar verdadero en el que uno está. Sí, es como empezar desde lo real, ¿no? Reconocer mi estado, punto final. Reconocer mi estado actual, ¿sí? Acepto el estado en el que estoy. Es básico. Para salir de la mentira, ¿no? Y de toda esta engaño que uno se cree para estar bien, ¿no? Pero si quiero estar bien tengo que arrancar desde lo real, ¿no? Entonces es por eso que este proceso, este método que nos permite alcanzar este estado se llama Tantra en sánscrito. Tra significa liberar. Tra significa liberar. Y tan es una raíz verbal.
Es una raíz acústica. Una palabra. Tan significa estaticidad. Significa estaticidad. La característica de la inercia. Literalmente, tan significa letargo. Letargo. El letargo es esta condición mórbida de somnolencia. ¿Sí? Ese es el letargo. Si vamos a la etimología de la palabra letargo, la palabra en español, la raíz let significa olvido, ¿sí? Y argo significa inactividad, inacción, pasividad. Entonces el letargo es interpretado por los maestros filósofos de la etimología, ¿no? Los maestros, como la condición de olvido, de aquel la condición de pasividad, la condición de inacción, de aquel cuyo espíritu se halla en el olvido, sumido en el olvido. La condición de inacción de aquel cuyo espíritu se encuentra sumido en el olvido. ¿En el olvido de qué? ¿Qué es lo que olvidé? Y precisamente, ¿cuáles son las preguntas fundamentales de la espiritualidad? ¿Quién soy yo? Es lo más básico. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? El olvido de mi naturaleza esencial, fundamental. Maestro espiritual dice, ¿cuál es el espíritu básico de una aspirante espiritual genuina? De un aspirante espiritual genuino es el espíritu del yo no sé. Uno tiene que reconocer que no sabe. Uno tiene que reconocer su ignorancia ontológica. Que no tengo ni la más mínima idea de quién soy. De lo que soy. ¿Sí? Y como no sé, me acerco. Asumo, entro, recibo la guía. Entonces este es el proceso. El tantra es aquello que nos libera del olvido, nos libera del letargo, que nos despierta. Por eso este lugar se llama Jagriti. Es el lugar de despertar espiritual, ¿no? Es el lugar de despertar espiritual. Y nosotros seguimos las enseñanzas de aquel que despertó, uno que abrió los ojos. Por eso se dice el despertar espiritual. El que abre los ojos. Nosotros soñamos que estamos despiertos, pero estamos en el quinto sueño. En el quinto sueño. ¿Y qué pasa cuando nos quieren despertar? Uno está plácidamente dormido. ¿Qué pasa cuando estás dormido plácidamente en tu hamaca y viene alguien, ¡ey, dale, levantate que ya está! ¡Ay, déjame tranquilo, estoy re bien! Esa es la actitud de nuestra, ¿no? Cuando arrancamos el proceso espiritual, ¿no? Cuando el proceso espiritual, el tantra, ¿sí? El tantra es un proceso que es como una terapia de choque, ¿sabes? El tantra no estamos hablando de un método específico, estamos hablando de la ciencia espiritual fundamental. Tantra evolucionó, fue a China, Taoa, y después fue a Taota, Tao. Viene de Tantra, ¿sí? Tantra, meditación en sánscrito, tántrico, meditación en sánscrito se dice dhyan, después pasó a ser chan, después chen, después zen. ¿Me explico? Lo mismo. Subiendo ahí se fue para Irán, tantra, tasawuf, sufismo. Uno va al sufismo, cuando lo saca uno de la estructura dogmática del Islam, encuentra que el sufismo es el tantra. Las mismas prácticas, solo que en árabe, pero es prácticamente lo mismo. En árabe o en persa, ¿me explico? Entonces estamos hablando de la ciencia espiritual fundamental, ¿sí? Es la espiritualidad universal.
carente de dogma, carente de prejuicios, para todo el mundo, carente de dogma. Dogma entendido como aquel concepto ilógico y racional que no tiene nada que ver. Con eso hablamos de Tantra. El Tantra es como una terapia de choque. Cuando uno empieza a practicar el Tantra, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que uno tiene reprimido, todo lo que uno tiene negado, toda la sombra de uno, todo aquello de lo que uno se avergüenza de uno mismo, todo aquello que uno considera como pecaminoso, asqueroso en uno, todo eso sale a flote. Así funciona el Tantra, ¿no? Todo lo que pongo en el sótano, todo lo que tiro en el sótano que no me sirve, no lo quiero ver, pero no lo quiero tirar tampoco a la calle, entonces lo pongo en el sótano. No lo quiero tirar a la calle, pero lo quiero seguir teniendo. Todo eso sale a flote y uno lo ve de frente. Así funciona el Tantra, ¿no? Es por eso que el Tantra uno empieza a practicar y arrancan los desafíos. ¿Qué desafíos? Si uno va incluso a la etimología de la palabra desafío, des es la inversión de una acción. Por ejemplo, desligar. Ligar es unir, desligar es separar. ¿Sí? Desafío viene de desafiar, desafiar. Afiar es dar fe o dar confianza a alguien de que se respetará su integridad o lo que es suyo. Entonces, el desafío es el reto, ¿sí? Es aquello que viene a reta mi integridad, viene a amenazar con lo que es mío, ¿viste? El Tantra está lleno de eso. El Tantra es eso. El Tantra es el desafío, es el reto constante. ¿Por qué el aspirante espiritual, cuando no aborda el proceso espiritual correctamente, se desquicia en la primera? Se desquicia la primera. ¿Por qué? Porque uno arranca el proceso espiritual, uno no entiende que el proceso espiritual tiene que ver con una transformación. O sea, uno arranca como oruga, pero termina como mariposa, la mariposa se acercó al sol, se incineró y se volvió. ¿No? Entonces uno quiere, como oruga, quiere alcanzar el estado de yoga como oruga y vivir como oruga. Es decir, yo arranco así como estoy, así tal y como arranqué, quiero alcanzar el estado de yoga intacto, así como estoy. Quiero que nada cambie, pero quiero a mi situación actual, le quiero agregar el estado de yoga. Es decir, yo como me siento aquí ahora y así tal y como estoy, quiero sentir el éxtasis trascendental de la bienaventuranza espiritual. Y con esta arrogancia uno arranca. Esta es la verdad, ¿eh? Esta es la verdad. Uno tiene que ver lo que así arranca uno. Uno arranca así. Uno está dispuesto a la transformación. En cuanto uno arranca está lleno de resistencias, de todo tipo. Y la justifica de 1000 maneras. De 1000 maneras la voy a justificar. Claro, porque arranca el proceso de transformación y el ego no quiere salir del medio. Baba dice, ¿quién es el ego? El ego es la persona. La espiritualidad es una cirugía de alta complejidad en el corazón. En lo que uno siente que es. Eso es lo que entra en juego. Por eso es un desafío. El desafío a la integridad, lo que yo siento que soy. Y viene a sacar lo que no sos. Lo que está ahí sentado en el medio es el ego. El ego es lo que yo siento que soy ahora. Es eso. Y eso es lo que hay que desplazar. Qué fuerte, ¿viste? Entonces uno arranca en el proceso espiritual, lo que menos piensa es que uno viene en contra de lo que uno siente que es. Como dicen los árabes, Jihad al-Nafs. Jihad es la guerra santa, ¿no? La guerra espiritual. Al-de, Nafs, ego. Jihad al-Nafs, la guerra del ego, la guerra contra el ego. Lo que uno entra en el proceso espiritual, lo que menos piensa es que se va a agarrar contra uno mismo. Lo que menos piensa es que voy a ir contra mí. Sí, uno va contra uno, voy contra mí. Voy contra Laura. Claro, entonces uno tiene que arrancar entendiendo, ¿no? Que si acá hay algún problema, ese problema soy yo. Si hay algún problema acá en la sociedad,
Si hay un problema, ese problema se llama Gangadá. El rey llama al sabio, le dice, sabio, por favor, sabio, por favor, ayúdeme. Tengo que ordenar esto. Está todo fuera de control. El rey agarra el emperador, ¿no? Y el sabio le dice, bueno, que ponga orden en el imperio, ¿no? O sea, si quiere reinar, ponga orden en el imperio. El imperio es muy grande. No puedo, es muy grande. Muchos estados, bueno, ponga orden en el estado donde está la capital. No, el estado también es muy grande, tengo 2 millones de personas, no puedo. Bueno, ponga orden en la capital. No, sabio, o sea, en la capital son 500.000 personas y muchas cosas, ¿no? Bueno, ponga orden en el palacio. Bueno, yo tengo tantos ministros, tantos nobles, tanta cosa. Bueno, ponga orden en su casa. Bueno, en mi casa está mi esposa, está mi familia. Bueno, ponga orden en su cabeza, entonces. Entonces, ¿cómo arranco el proceso espiritual? Entiendo que acá el tema soy yo. El tema soy yo. Es claro, cuando yo entiendo que soy yo, voy contra ese yo. El maestro espiritual dice que el ego es como un intruso que se te metió en la casa y no quiere salir. Es como un ocupa. ¿Viste los ocupas? Los ocupas son los que se meten en las casas, ¿viste? Que no me pertenecen. No me voy. No me voy. Así es el ego. Es un intruso que no quiere ir. Y lo tenés que sacar a la fuerza, dice el maestro espiritual. ¿Cuál es el tema? ¿Viste? El ego, en las tradiciones judío-cristianas islámicas, se le llama el diablo. El diablo no es otra cosa que el ego. Nosotros en yoga le llamamos avidya maya, la fuerza del polo involutivo. Metafóricamente se llamó Lucifer, el que carga la luz. El portador de la luz, Lucifer. Porque el ego viene revestido de uno mismo. El diablo aparece como algo tentador. Yo. No hagas eso. Eso no. Te tienta. Vestido de uno. Entonces uno la compra. Está lleno de desafíos, ¿viste? Y estos desafíos van directo contra esta sensación interna. Entonces, está lleno de estos retos. Y uno va a decir, bueno, ya ahora, con este panorama, ¿no? De que todo lo que tengo adentro no quiero entrar. Ya mejor no. Pero si uno sabe que si entra sana, ¿no? Lo pensaría 2 veces. ¿Sigo viviendo con este veneno en mi corazón? ¿Sigo viviendo con estos pensamientos tan pesados? ¿O ya atravieso eso de una vez y ya? ¿Viste? Y uno digo, ahora sí, ahora tengo fuerza, llego a casa y no, y puedo estar 2 años más pensando todos los días en esa persona. Todos los días pensando en esa persona. Condenándola cual juez. Cual juez de corte, condenando, obteniendo placer de esa condena. Por eso lo hago una y otra vez, ¿viste? Porque ¿qué juez está condenando una y otra vez a la misma al culpable? Nadie, solo nosotros. Entonces nosotros estamos así porque nosotros, esa imagen le da el resentimiento, es el dolor, producto de no haber podido vengar el supuesto daño percibido. Ese es el resentimiento. Yo me siento dolido, entonces yo todos los días voy y condeno a esa persona en mi cabeza y la hago pagar en mi cabeza. Una parte de mi mente siente placer y la otra parte dice, ya basta con eso.
ya basta con eso. Y si vos te fijás, está difícil atravesar eso. Atravesar eso, pasar por eso. El proceso espiritual realmente no comienza si uno ha comenzado el proceso espiritual y no se topó conscientemente con estas fuertes trabas internas, uno ni siquiera anda a medio camino. Uno tiene que entrar en contacto con esto, sí o sí. Es por eso que la práctica de la espiritualidad es una práctica de ego-reducción. Ego-reducción. Al principio yo me despierto a las 5 de la mañana, en vez de dormir hasta las 10, me despierto a las 5 de la mañana a hacer práctica espiritual y después paso horas sentado en la práctica de la espiritualidad. Vivo una vida de disciplina. Y después sigo ciertos principios que permiten la construcción de una sociedad ideal, sociedad en la cual todos somos miembros de una familia universal. Sigo ciertos principios que de alguna manera le ponen límites a mi mente. No voy a dañar a nadie ni con el pensamiento, ni con la palabra, ni con la acción. Voy a utilizar mis pensamientos y mis palabras y voy a actuar benevolentemente, procurando el bienestar del otro. No voy a ser indulgente con aquello que es superfluo para la manutención de mi vida, sino me voy a vaciar internamente en el goce efímero, vacío, ¿viste? Bueno, todo eso todas estas son de antaño, de miles de años, ¿sí? Pero si vos ya aceptaste que no tenés que dañar a nadie ni con el pensamiento, ni la palabra, ni la acción, ya tu mente el ego está restringido. No puedo pensar cualquier cosa, no puedo decir cualquier cosa. Me acerco a ti, pensamiento benevolente, actitud benevolente hacia ti, ¿no? Entonces ya ahí el ego se siente que mi libertad tiene menos libertad. Ego reducción. Reducción física, en la alimentación, hasta que el ego posteriormente se rinde, porque seguir una vida equilibrada le da mucho placer, le da mucho amor. Que me levanto a las 5, ¿por qué? Porque levantarme a las 5 de la mañana me permite organizar perfectamente mi día y me llena de una bienaventuranza espiritual tremenda. Hago mi práctica espiritual aunque me duele la espalda, aunque tenga sueño, hago la práctica espiritual igual y cuando termino me siento a comer de otra manera. Ya cuando estoy lleno por adentro me siento a desayunar y estoy desayunando bien sano y lo equilibrado, pero si me levanté a cualquier hora y tengo ansiedad y todo esto como cualquiera, me lleno todo y terminé de comer así todo y estoy todo estresado y me compro unos cacahuates y a los 10 minutos me compro otro y después la palanqueta y así llega la hora del almuerzo y estás hasta acá, pues botaneaste todo el tiempo y así está uno todo desequilibrado, ¿viste? Y esa es la que le gusta al ego. Esa es la que le gusta al ego, porque el ego se alimenta del drama, del conflicto, de todo eso, ¿viste? De todo eso. Hasta que se rinde el ego y entra en un flujo. Entra en el flujo del equilibrio, ¿viste? De la armonía. Y uno experimenta un placer de orden superior. El placer de estar en control de mí mismo. El placer de poder ejercer mi libre albedrío. De que no soy una máquina funcionando en automático. No puedo parar de comer, no puedo parar de esto, no puedo parar de esto, no puedo parar. No puedo parar y uno así entró, ¿viste? Entonces, bueno, es eso. Entonces se presentan los grandes desafíos, que son los desafíos de los condicionamientos y grandes oportunidades. Entonces, ¿cómo trascender eso? Ya vieron, ¿no? Que los desafíos son de diferente índole. El desafío va a ser levantarse en la mañana, el desafío va a ser el de acostarse a dormir, el desafío va a ser el de dejar el celular, el desafío va a ser el de irse a bañar. No, o sea, desafío en todos y cada uno de los aspectos. Desafío para sentarme a meditar.
desafío para seguir ciertos principios, ¿no? Y luego se viene el golpe al orgullo, como lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando uno comience el proceso espiritual, comprenda, empiece con la actitud correcta. Y la actitud correcta es la actitud que tiene aquel que va a subir el Himalaya. Sabe que no va a estar fácil. Sabe que no va a estar fácil, pero que si persevera va a poder llegar a la cima y ver toda la cosa del panorama y de gozar, pero tiene que atravesar los obstáculos, tiene que atravesar los desafíos propios del coso. Uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Uno tiene que pagar el precio. Lo que pasa es que queremos todo gratis. Ese es el problema, ¿no? Entonces tiene que estar dispuesto a pagar el precio, ¿no? Y empezar con esa actitud. Entonces, cuando se presenta la resistencia, cuando se presenta el desafío, ese reto interno, ¿qué es lo que estoy entendiendo? ¿Qué es lo que entiendo? ¿Qué es lo que hace el Tantra? Lo que está abajo, lo que está en el fondo, va a salir arriba a la superficie. Entonces, cuando aparece el obstáculo, cuando apareció la resistencia, tengo que primero entender cómo es que funciona el proceso espiritual. El proceso espiritual es una purga. Es una purga. Lo que traigo adentro va a salir. Todo lo que vos podés ver no sos vos. Entonces, estas cuestiones internas uno no las puede ver adentro de uno las tiene que ver de forma objetivizada. Las resistencias siempre van a aparecer objetivizadas en la forma de una persona, en la forma de una situación, de una circunstancia específica. Pero con lo que te estás topando es con tu complejo de superioridad. Te estás topando con tu odio, con tu resentimiento, con tu brutalidad, con tu letargo, con tu pereza, con tu falta de determinación. Nos estamos topando con nuestros condicionamientos. Estas resistencias, estos desafíos, nos están poniendo en contacto con nosotros mismos a un nivel un poco más profundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué piensa el ego? Esto es incómodo, esto no me gusta. ¿Para qué tengo que practicar la espiritualidad si antes no tenía estos problemas? Antes no tenía estos problemas, entonces mejor salgo de esto porque esto no es para mí, dice el ego. El ego dice esto. El ego dice, esto no es para mí. Entonces vos salís de ahí, vas a otra, y esto sigue un proceso. Se llama ley de choque. Esto es un proceso, está todo sistematizado. ¿Sí? Está todo sistematizado. A etapas claras en el proceso. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener cuidado. Y uno comprende entonces que salió de forma objetivizada para que yo lo pueda ver. No es que esto no es para vos y es que esto es un problema que no tenía nada que ver con vos. No, entendemos que esto es parte del proceso, la purga. Es que no es un problema, sino que es una gran posibilidad. ¿Qué es lo que nos ponen en evidencia estos desafíos, estas cosas que nos confrontan? Es que así como vamos no podemos continuar. Ese es el punto importante que tenemos que recordar, que hay que transformarse. Cuando uno cuando sea que me topo con una resistencia, está poniendo en evidencia que para yo poder alcanzar mi objetivo, algo de mí, algo nuevo de mí tiene que ser creado. Yo tengo que crear un nuevo Gangadhar, tengo que crear una nueva Ana Laura, un nuevo Alex. Este nuevo Alex es el que va a reconciliar los opuestos en conflicto. Tenés que sacar de vos aquello que te falta para continuar. Me falta ser más benevolente, me falta ser más empático, me falta ser más sincero conmigo mismo, me falta ser menos reactivo, tengo que respirar un poco más, me tengo que calmar, tengo que intentar procurar ¿o acaso yo nunca me equivoqué? ¿O acaso yo soy perfecto? Se levante la mano el perfecto que nunca se equivocó.
pongo en el lugar, bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar esto recordando siempre que los desafíos de cualquier índole que se presentan en el proceso espiritual es una manera indirecta de conocerte a vos mismo? Entonces, ¿qué voy a hacer con estos obstáculos, con estos desafíos? ¿Cómo? Amarlos, transformarlos, amarlos, transformarlos, abrazarlos. Porque el maestro espiritual dice, son estos obstáculos los amigos que te vienen a hacer servicio y te vienen a establecer en la meta. Si no fuera por esa resistencia, no puedo transformarme. Ya estaría uno en el estado de yoga. Pero estas cosas que me retan, estos obstáculos, vienen precisamente para que uno pueda alcanzar eso. Cuando uno empieza a abrazar el conflicto, uno empieza a darse cuenta de que precisamente el capital que tengo, así como yo tengo un tremendo capital para poner un negocio, y ese capital es re valioso, porque con todo este capital yo voy a poner ese negocio. Bueno, cuando uno abraza el conflicto, cuando uno abraza el obstáculo, la resistencia, uno se da cuenta que el capital de vida que uno tiene, lo más valioso que uno tiene, toda la sombra que uno trae adentro. Eso es lo más valioso que yo tengo. Mi capital espiritual está en todos mis condicionamientos y todas mis debilidades. Ahí está la materia prima para crearme. No me voy a crear desde el aspecto como si nosotros somos como un péndulo, ¿viste? De un lado, pero si está de un lado no está del otro, ¿viste? O sea, ese otro lado, el Gangadhar, la imagen, no. De ese no, porque ese no está en estado de yoga. Ese tiene que abrazar al otro. Utilizar todo el capital, ese capital de todo lo que traigo adentro. Entonces recordar eso, ¿sí? Entonces cuando uno lo recuerda, simplemente entiende que el conflicto es una gran posibilidad, no lo rechazo, fundamental, no rechazo, y lo abrazo, y tengo que estar dispuesto, ¿sí? A veces uno no sabe qué tiene que hacer, no estamos en el cómo. Abrazo el conflicto como una posibilidad y recuerdo que el conflicto es una manera indirecta que tengo de conocerme a mí mismo. No sé qué hacer. Listo, no te preocupes. Si no sabes qué hacer, no te preocupes. Simplemente vos sabés, lo tenés acá. Como se dice, lo tengo en la punta de la lengua. Lo tengo acá. Y quiero seguir adelante. Quiero avanzar. Estoy dispuesto. Entonces, todos los días te sentás a meditar. Las 2 veces al día. Te sentás a meditar. Si vos solamente traes acá el punto que sabes que es ese aspecto que tenés que trabajar, ese aspecto que tenés que trascender ya, lo traes acá, nada más. Como se dice en la punta de la lengua, lo tengo acá en mi objetivo inmediato es trascender ese aspecto mío. Y simplemente me dedico a hacer la práctica espiritual. La sadhana, la práctica espiritual, solita disuelve el condicionamiento. Esa es la magia del proceso espiritual. Uno tiene que hacerlo para experimentarlo. Uno tiene que hacerlo para experimentarlo. Cerrando, había un aspirante espiritual que va andando y se encuentra con unos otros aspirantes espirituales que se dirigían a la meta, ¿no? Y los encuentra tirados contra un paredón a los primeros, con rostros miserables, estaban todos rotos. Y les dice, ¿y a ustedes por qué están así? ¿Qué les pasó? No, es que a nosotros nos dejó así el miedo de la confrontación. Antes de haber arrancado ya estaban derrotados. Sigue adelante, ok, sigue y encuentra otro grupo. Y estos estaban también como agotados, ¿no? Estaban agotados y estaban a medio camino, pero ya no podían más. Estaban contra otro paredón ahí tirado. ¿Y a ustedes qué les pasó? Y a nosotros nos dejó esto el anhelo por las experiencias. Eran cazadores de recompensas.
y se quedaron ahí. Y sigue andando este aspirante espiritual. Sigue andando y se encuentra con un tercer grupo. Estos sí estaban hechos pelota, como se dice, ¿no? Estaban así, pero sus rostros resplandecientes, en éxtasis, pero agotadísimos, sigamos, tirados ahí. ¿Y a ustedes? ¿Qué les pasó? No, nosotros experimentamos la realidad y estamos relajados en la dicha de la bienaventuranza suprema. Es por eso que todos nuestros anhelos mezquinos, egoístas, no los tenemos más. Se relajó, estaban relajados. Uno tiene el peso de todo lo que cae. ¿Sí? Esa es una historia, un cuentito para pensar, ¿no? Nos podemos quedar como masticando esto. El miedo, el anhelo por la recompensa y los que perdieron todo deseo mezquino, ¿no? Estrecho. ¿Va? Entonces, bueno, ese es el proceso. Quedó claro el cómo, ¿no? Abrazar, y si no sé cómo, porque es algo que me sobrepasa, es algo que no puedo intelectualizar y racionalizar, listo, significa que por ahí no va. Que no va por el pensar, ¿viste? Si estás pensando mucho en cómo, ahí ya el ego empezó a engañar. Está procrastinando. Cuando uno ya pensó mucho en el cómo es porque ya tengo que entrar en el hacer. Entonces ya me tengo que sentar. Si estoy mucho en el pensar, tengo que entrar en el hacer. ¿Sí? No sé cómo, listo, me siento a meditar. Así de simple. Namaskar.